¿Estamos ready? ¿Estamos ready? Darle un título. ¿Cómo reconocer una conclusión en eventos? Estoy tratando de entrar. Un segundito y empezamos. Tratando de ver por qué no me deja. Empezamos ahora. Es que sí, parece que cuando le di a go live 2 veces, la primera vez. Se salió. ¿Cómo? Se salió la primera. Sí. Ok, ahora sí. Perfecto. Entonces, cross posting y go live. Está comenzando. Bien. Saludos y bienvenidos a este nuevo webinar de ECC Trainings, ECC Podcast. Mi nombre es Gustavo Flores. Y en esta ocasión estoy acompañado de Eduardo Quiñones, quien voy a dejar que él se presente y cuente su historia y sus diferentes actividades. Una de las áreas de especialidad de Eduardo es trabajar los servicios médicos en eventos deportivos, y a propósito de esto, pues tiene una muy buena experiencia trabajando con pacientes que tienen traumas a la cabeza, y específicamente un tema que él es bien apasionado de discutir es el tema de la concusión, y le pedí que por favor hiciera una pequeña intervención acerca de la concusión. Entonces, sin más preámbulos, Eduardo, gracias primero que nada por estar aquí y cuéntanos un poco sobre ti. Sí, pues buenas tardes o buenos días o buenas noches. Mi nombre es Eduardo Quiñones. Yo tengo un bachillerato en Ciencias del Ejercicio y Promoción de Salud. Soy enfermero graduado. Trabajado en intensivo pediátrico e intensivo adulto, y también soy paramédico y paramédico de vuelo. He participado en diferentes actividades relacionadas a la salud deportiva, hace eventos internacionales, profesionales y no profesionales, y trato de hacer una mezcla entre
del bachillerato hacia el enfermero o el paramédico, dependiendo de la situación, ¿verdad?, que nos hemos encontrado. Excelente. Pues, Take it away. Todo tuyo. sí, ok, pues muy bien. Vi aquí había alguien que había escrito que, pero No te se me fue, preocupes. no la vi, alguien saludó, así que no la pude leer No te completa. preocupes. Pues bien, pues en la concussion o las concusiones o las sacudidas, las cuales estamos hablando, ¿verdad?, del mismo término. Sí, para el paramédico que me está escuchando, sí, es un trauma a la cabeza, pero no es un trauma a la cabeza donde tú vas a ver una rinorragia, otorragia, urracunitis, es una manifestación diferente. Para la persona que está envuelto en lo que tiene que ver con la salud deportiva, y eso entiéndase desde el técnico deportivo, el coach, el entrenador personal, el coach, el papá, el mamá y hasta el mismo atleta, esta parte es muy importante. Es uno de los eventos, entiéndase, traumáticos, en donde hay mucho disability, por decirlo así, no sé cómo es la palabra en español, pero van a tener que correr. Empezamos pues los objetivos, que es una conmoción o confusión, identificar signos y síntomas. Estaremos presentando una documentación relacionada dentro de la persona que es profesional de la salud y para el que no lo es. Mencionar algunos ejemplos de cómo vamos a evaluar a este paciente en la escena. También aplica al personal de prehospitalario y cómo mostrar algunos equipos de protección y qué vamos a hacer la post-contusión, que eso es muy importante. Se estima que en Estados Unidos habrán aproximadamente entre 1.6 a 3.8 millones de personas que van a tener una concusión o un trauma a la cabeza. ¿Y qué es una concusión? Definitivamente eso es una sacudida o eso es un golpe directo a la cabeza donde todo el mundo sabe que aquí en la bóveda craneal ese cerebro está flotando, entre paréntesis, no, está lubricado con este líquido cefalorraquídeo y donde la persona cuando recibe el golpe, esa masa que está flotando, pues recibe el golpe de un lado y se desplaza hacia el otro. En alguna literatura se le llamaba complejo Cook contra Cook. No sé si todavía en esta literatura todavía está expuesta esa terminología. El punto es que al recibir el golpe, tenemos nuestro golpe primario, ¿no?, que puede ser con otro atleta, con un objeto fijo, atleta con atleta, cabeza con piso. Tenemos ese primer golpe. Y en el segundo golpe va a ser cuando el atleta, en este caso, pues cae al piso. Lo vamos a ver muchas veces en porrismo, en gimnasia, fútbol americano, balompié o fútbol soccer, no sé la terminología de Latinoamérica que me estoy dirigiendo, pero ustedes saben por dónde voy. Muchos de ellos, primero que nada, chocarán atleta con atleta, va a ser el primer golpe, cabeza con cabeza, y posteriormente esa persona caerá al piso. Ese será el segundo golpe, el cual va a recibir. Estamos de frente a una persona que tiene varios golpes a la misma vez. También puede ser esta persona que está dentro del carro, choca con el cristal, golpea con el asiento, obviamente no tenía cinturón. Frecuente. Los golpes más frecuentes, en los eventos más frecuentes, vamos a encontrar un atleta con ese golpe a la cabeza, concusión o sacudida. Lo vamos a encontrar con deportes de contacto, accidentes de auto, como ya mencioné, actividades recreativas o caídas, y esto aplica a todas las edades. Una caída de sus propios pies, por ejemplo. Cuando se desplaza o se mueve esa masa cefálica, esas neuronas y esas dendritas, axones, las cuales se conectan a las neuronas, en algún momento se pueden separar. O se rompe ese contacto de entre neurona a neurona. Va a liberar muchos elementos dentro de esa cavidad y de ahí es que va a comenzar esa disfunción neuronal. A mayor energía, pues mayor va a ser el trauma. Si estamos viendo en este slide o en esta diapositiva que tenemos al frente, aquí tenemos las diferentes áreas en las cuales se van a ver afectadas dependiendo del golpe o donde se ha recibido el golpe o afectado relacionado al trauma. Un golpe a la cabeza de estos aspectos va a alterar el factor emocional, el factor cognitivo, el factor de concentración y en algunos casos también el físico.
Puede o no puede ocurrir pérdida de conocimiento. Puede ser grave, se trata de un golpe leve o sea de un golpe bastante serio. Me explico. Independientemente la persona tenga un golpe a la cabeza, debes de descartar que sea una sacudida o no fue una sacudida, o en este caso un concussion, sí o no. Actividades escolares, actividades profesionales, actividades recreativas se pueden ver envueltas o afectadas posterior a este tipo de golpe, en donde no va a haber un tiempo específico de recuperación. Hay algunas personas que se recuperarán en unos minutos y otras personas se podrán recuperar de aquí a un año. En esta diapositiva, importante, reconozca, coach, si usted es el coach del equipo, si usted es el técnico deportivo o entrenador, reconozca que hubo un evento en donde esta persona obviamente tuvo un golpe. Evalúelo y si usted encuentra posteriormente que vamos a discutir alguna alteración en esa evaluación, refiéralo al médico adecuado. Importante, el médico que debe de evaluar este tipo de eventos, aparte de su pediatra, hay unos médicos que son médicos especialistas en medicina deportiva. Estos médicos que son o pediatras, o fisiatras, o internistas, o traumatólogos, o emergenciólogos, ese es su título principal y aparte tienen un grado aparte adicional, estudios adicionales en medicina deportiva, en donde ellos tienen que tener unos estudios y pasar unos grados relacionados al mismo. Signos y síntomas relacionados. Lo que hice fue dividirlo entre el staff médico y lo que vamos a encontrar con el atleta, lo que el atleta me va a manifestar, lo que el atleta me va a decir. Generalmente el atleta nos podría manifestar náusea, dolor opresivo en la cabeza, visión borrosa o doble o difusa, sensibilidad a la luz, sensibilidad al sonido, que va a escuchar una campanita o cuando tú le hablas muy fuerte, va a sentir una presión en la cabeza, así lo mencioné inicialmente. Y en ocasiones, si ellos no pueden manifestar o relacionar si realmente me duele o no me duele, puede ser que te digan, mira, no me siento bien, o me siento lento, o me siento como cuando camino, si estuviera flotando. Esto es una banderita a la cual tiene que estar pendiente. Staff médico, paramédico, enfermero, técnico deportivo, terapeuta atlético, athletic trainer, ATC. Si usted encuentra una alteración de conciencia, es probable que este paciente esté muy excitado para retornar a juego, o esté desorientado, o esté triste, ¿verdad? Porque lo sacaron del juego, o esté lloroso. Son signos de este paciente no debiera de retornar nuevamente a juego. Vómito, náusea después del golpe. Este paciente podría también presentar amnesia. Te voy a explicar ahorita la diferencia entre una y otra, donde la persona podría no recordar qué pasó antes del golpe o lo que pasó después del golpe. No sabe qué fue lo que ocurrió. Obviamente podemos tener inconsciencia, bandera roja, convulsiones, dificultad evidente para concentrarse en el balance o en la coordinación o reconocer a sus pares. He presenciado atletas que después de un golpe no reconocen al papá o a la mamá. Se quedan mirando al papá y pensando quién tú eres. Ah, mira, sí, ese es papá, pero es bastante rato. Staff médico, aquí tengo unos links a la cual podría buscar, ¿verdad? Un poco más de información. Como modo de resumen, aquí estamos dividiendo los efectos de ese golpe a la cabeza entre el cognoscitivo y aquí estamos viendo diferentes tipos de sintomatología en el afectivo y problemas para conciliar el sueño, que lo discutiremos un poquito más adelante. Como repaso, no sé si voy muy rápido, como repaso, aquí estamos viendo lo primero que tenemos que es identificar, evaluar ese paciente
y retirarlo del juego si el paciente se encuentra sintomático. Si se encuentra sintomático, entiéndase, tengo dolor de cabeza, no veo bien, me molesta la luz, no escucho bien, no puedo caminar bien, o sencillamente tú lo ves raro, ese paciente no debe entrar a juego. ¿Podrías este paciente mantenerlo en observación por 15 minutos y nuevamente evaluarlo de principio a fin los próximos 15 minutos? Va a pasar una de dos cosas. O el paciente mejoró o el paciente empeoró. Si el paciente continúa asintomático, no podrá entrar a juego y obviamente va a tener que ser evaluado por un médico, del cual ya te mencioné. Signo de alarma, y esto aplica a todas las edades, desde el geriátrico hasta el pediátrico. Convulsiones, dolor de cabeza intenso o constante, generalmente habrá una frecuencia específica, vómito, desorientación. Esta persona podría estar preguntando qué fue lo que pasó y en dónde estoy, y nuevamente a los 5 minutos qué fue lo que pasó, en dónde estoy, y le vas a tener que estar repitiendo la misma explicación, qué pasó y en dónde está. En el camino al hospital, obviamente, ya debe estar ya montado en la ambulancia, en el vehículo privado para llevarlo. No reconocer en dónde está o no reconocer a las personas que tienen a su alrededor, y alteración motriz. Entiéndase, alteración motor fina o alteración motor gruesa, según tú lo vayas evaluando. No pierdas de vista a estos pacientes. Estas personas se pueden descompensar muy rápidamente. De hecho, una vez tuve un paciente que en lo que él caminó, podía caminar, la ambulancia no había llegado, el carro privado más cercano que había, que era el del papá, él no estaba bien, y al llegar al carro, él no sabía dónde estaba. O sea que fue un proceso, un periodo bien corto. Ahora sí, la amnesia retrógrada es que no se acuerda qué fue lo que pasó en este momento. Se caracteriza por la incapacidad de recordar un evento ocurrido antes del golpe. Él no sabe, solamente sabe que está ahí, nada más. Yo siempre le pregunto si estaba jugando, si estaba defensa o estaba en ofensiva, y trato de mantener un diálogo con el atleta para entonces saber si él está o no estamos, o estamos totalmente desorientados, y te lo vas a encontrar. La amnesia retrógrada es una pérdida de la memoria donde no se puede recordar nuevos eventos. Este es todo lo contrario. Él solamente sabe que recibió un golpe y se levantó en el banco, o se levantó en el hospital, o se levantó en el cuarto y no se acuerda qué pasó durante todo ese proceso. Podría ocurrir también, lo cual lo he visto en jugadores de voleibol, un saco brincado. Al atleta la bola lo golpea en la cabeza, la muchacha rebota con la malla, cae al piso, y lo único que se acordaba fue cuando se despertó en la casa. Así de fuerte es el golpe que podemos ocurrir. El estatus mental o la orientación, esta evaluación puede ser hecha en el terreno de juego. Ahí, como lo estás viendo en la foto, ahí mismo tirado en el piso, en la grama, lo evalúas tal cual. Ahí. Le puedes hacer unas siguientes preguntas guía. En ocasiones, cuidado con esto, los atletas ya se saben las preguntas y te las van a contestar lo más rápido posible para que no lo saques del juego. Haga preguntas abiertas, por lo menos yo hago preguntas abiertas. Deje que el atleta se exprese y que te dé alguna explicación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ibas o venías? ¿Estabas en defensa o estabas en ofensa? ¿En qué posición estabas? ¿Tenías el balón? ¿Quién fue el que te dio? Y se acuerda de todo eso. ¿A cuánto va el juego? ¿Ibas perdiendo? ¿Ibas ganando? ¿Fue con la sombra el que te dio? ¿Te tropezaste con la raya? Pregúntele, ¿verdad? Que él tenga que pensar qué fue, cómo fue, y pues darle tiempo a que él organice sus ideas. Siempre vas a tener a alguien que te va a contestar por él, por el atleta. Mantén que el atleta control visual de frente con ese atleta hasta que él te pueda contestar lo que se supone que haya pasado, ¿verdad? En ese momento. O lo que tú hayas visto, porque todo el tiempo se supone que estés observando el juego. Si falla alguna de las preguntas a las cuales tú le estás haciendo, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué fue lo que ocurrió? Ese atleta definitivamente no podrá entrar a juego. Como te mencioné anteriormente,
cada 5 minutos debiera de repetirle cada una de las preguntas, pero no en el mismo orden. Documentar en formularios que te voy a presentar a continuación qué fue lo que pasó el atleta desde el evento, con qué se golpeó y cuáles fueron las contestaciones a medida que fue evolucionando o involucionando ese atleta. Si está sintomático, pero no contestó bien a las preguntas, no continúa la actividad física o el terreno de juego. Esto es importante. Las concusiones o las sacudidas o los concussions solamente se diagnostican por observación clínica. Esto es bien interesante e importante. Los concussions no se van a diagnosticar por placa, ni por MRI, ni por CT. Esto es solamente una disfunción al sistema nervioso. Por lo tanto, la observación clínica va a ser más que importante, sumamente importante. Por otro lado, el casco del cual tenga el atleta no lo va a proteger de un concussion, lo va a proteger de una herida abierta, porque la sacudida que reciba este atleta, allá adentro, él tiene poquito, allá adentro, todo eso se va a estar moviendo independientemente tenga una protección o no. Por lo tanto, el que tenga un casco no quiere decir que no tenga una sacudida. De hecho, yo tuve una hace poco. Esta documentación que estamos viendo aquí al momento es una presentación general en donde hay unos puntos iniciales y en donde hay unos puntos posteriores a las cuales vamos a estar evaluando. Generalmente esa presentación que estás viendo se hace en sala de emergencia o en un ámbito prehospitalario, en donde hay unas observaciones de signos y síntomas y una puntuación. A mayor puntuación, peor va a estar el paciente. La próxima documentación, esta documentación se hace en el ámbito hospitalario, cuando vaya a ser referido hacia algún médico especialista o consulta, ¿no? Si pueden ver bien, aquí adentro hay una línea roja que son las partes, ¿verdad? Yo le llamo bandera roja, en donde el paciente se descompensa. Estas son las áreas que vamos a estar, ¿verdad?, observando. Y esta a mí me gusta mucho y es muy sencilla. Esta evaluación comienza desde el minuto 0, en el cual estás evaluando y vas a apuntar tus observaciones, solamente las marcas. Y cada 15 minutos vas a estar evaluando el paciente y vas marcando qué es lo que estás observando. Y obviamente le vas a hacer una anotación escrita, ¿no?, que fue lo que tú encontraste con el paciente. Signos y síntomas, tratamiento, historial, el evento, alergia, no está de más que lo escriba en esa documentación. Recuerde que lo que no se hizo, lo que no se escribió, no se hizo. Si usted es personal médico. Si usted no es personal médico, escríbalo, porque cuando llegue a sala de emergencia, esa información es muy importante para ese médico que lo va a estar evaluando. Evalúe los aspectos cognitivos, tales como memoria, la orientación y la concentración. Esto va a aplicar desde la edad escolar, como había mencionado ahorita, hasta la adultez. Entiéndase, desde el pediátrico hasta el geriátrico. El geriátrico generalmente se va a caer cuando se levanta, tiene poca coordinación, hay cables en el piso, se resbaló, la señora que estaba mapeando se resbaló y se cayó, el señor que estaba trepándose en el techo y se cayó de encima de la casa. Todas estas personas podrían o tendrán, ¿verdad?, este tipo de concusión. Como te mencioné, reevalúe, documente, reevalúe nuevamente y documente otra vez. Siempre tiene que estar documentando y reevaluando todos los hallazgos alterados que encontraste con el paciente. La evaluación rápida, retornando al terreno de juego, la evaluación rápida no es exclusivamente del terreno de juego. También puede aplicar a otro tipo de eventos, caídas, agresiones, accidentes de carro, de motora, violencia doméstica, violencia en cualquier otro tipo, asalto, etc. Cuando estamos evaluando la orientación de este paciente, como le dije, haga preguntas abiertas con el paciente. ¿Con quién está jugando? ¿Qué equipo es el tuyo? Bueno, ¿cómo se llama ese equipo? ¿Y de dónde es el equipo? Y ahí él te va a explicar de dónde es el equipo.
cómo va el juego, ibas ganando, ibas perdiendo, a cuánto iba la puntuación, en dónde te encuentras. Estamos, y o si no, dígale el parque que no es, para que él te corrija. Eso sería eso yo lo hago mucho de gancho. Cuando evaluamos la amnesia antógrada, o sea, que es lo que tiene que ver anterior, pida que el atleta o el paciente te mencione un orden numérico al azar, 7951, no tiene que ser en ese orden, o que te mencione las palabras que tú le vayas a decir, playa, noche, día, que te la diga en ese orden o que te la diga en retroceso. Bien, apúntala. ¿Cuál fue lo que pasó? Fallamos esa pruebita o que diga los meses. Este es el clásico. Que te diga los meses de enero a diciembre, retroceso. Diciembre, noviembre, octubre, agosto, septiembre. Generalmente, septiembre, agosto, septiembre. Así es. Por eso es que no lo hago. O si no, la próxima, pues, ¿qué fue lo que pasó después? ¿Cómo fue que llegaste aquí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te caíste? ¿Te tiraron? ¿Te golpearon? ¿Estabas en la defensa? ¿En qué posición estabas? ¿No sabes qué está pasando? Pues ya usted sabe que este paciente no se va a ver bien y obvio. La concentración, pues hágale repetir números retrocesos, que sean dos números, es decir, si es 6-3, porque diga, si es 63, porque te lo diga al revés, que te diga 36, así sucesivamente, como está puesto ahí en el slide que estabas viendo en este momento. Esto es largo. Recuperación. No hay un tiempo específico, como te había mencionado, de la recuperación. Esto puede ser de algunos minutos, pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser meses. Esto va a depender de la intensidad y del área afectada. Si hay historiales previos de problemas específicos de aprendizaje, condiciones que afecten el sistema nervioso, entiéndase, por ejemplo, epilepsia o problemas de comportamiento en estos atletas adolescentes específicamente, este periodo de recuperación va a ser un poco más largo. Por lo tanto, no hay una fecha límite para que te recuperes completamente. Importante, esta parte es bien importante, pero sumamente importante. Si tu atleta se ve mal, generalmente lo estará. Eso no hay duda. Tienes que conocer a tu atleta. En ocasiones hay atletas que no hablan mucho. Trata de mantener una comunicación no verbal con ellos, trata de conocerlos. De lo contrario, si no los conoces, si tú no lo ves caminando en línea recta, obvio, esta persona no está bien. En Puerto Rico y en mi experiencia, hay mucha resistencia a sacar al atleta del juego. La resistencia va a comenzar desde el mismo atleta, en ocasiones del coach, de los padres, del público, porque puede ser que estemos ganando el juego, o estemos perdiendo el juego, o estemos ganando el campeonato, o whatever, lo que estés ganando o perdiendo. La efusividad del juego es bien grande. Está evidenciado en la literatura médica. Escúchate esto bien. Está evidenciado en la literatura médica. Participantes que han regresado al terreno de juego con menos de 15 minutos de descanso, estando sintomáticos, han tenido una hospitalización prolongada o desenlaces fatales. Entiéndase, se quedaron cuando durmieron con Morfeo. Quiere decir que no se levantaron del sueño. Recuerda que la responsabilidad no es transferible. Si tú estás en el terreno del juego y tú eres en este caso el trainer o el que está a cargo de la salud deportiva de ese equipo, de ese atleta, la responsabilidad será tuya y solamente tuya. Creo que estoy bien claro con eso. El equipo de protección, como mencioné anteriormente, el casco no va a proteger de una concusión, pero en otros eventos deportivos que aparte del casco utilizan otro equipo adicional, debe ser un equipo adecuado para ese deporte. Me explico. El casco de ciclismo es para ciclismo, el de fútbol y el de jugar béisbol, el de jugar béisbol. No intercambio los cascos. El equipo debe usarse correctamente. Si hay algunos que van al cuerpo, debe estar ajustados al cuerpo y debe estar en buena condición.
Hay algunos que tienen un strap o algunos tienen elástico. Tal vez por el uso, obvio, esos elásticos se estiran o se rompen y tratan de hacer, ¿verdad? Alguna improvisación, ¿verdad? Con tape y amarramos ese protector con tape o buscamos un velcro adicional y lo ponemos. Eso para improvisar en el momento tal vez, pero no es lo adecuado. Hay equipos que tienen un tiempo de uso limitado y pierden el tiempo de uso. Este casco, que se lo puse intencionalmente aquí al amigo Ani, tiene un tiempo de uso y no sabía que tenía una fecha de expiración y me puse a observar lo que es que el plástico pierde su integridad. O sea, que un atleta que caiga con un casco con esto, su protección tal vez no sea la mejor. De hecho, en fútbol, los cascos de protección los mandan nuevamente a la persona o al fabricante o al distribuidor, los pasan por una máquina de rayos X porque pueden tener fractura dentro del mismo casco. Y ese casco regresa con una etiqueta, como que pasó la inspección. Cada 2 años o cada año esos cascos tienen que ser nuevamente recertificados. Aquí tenemos diferentes equipos de protección y sus diferentes instrucciones, ¿verdad? De cómo debe ser adecuado para el equipo de béisbol, pues cuál es el equipo de protección adecuado, para el de ciclismo, cuál es el adecuado, para el catcher, para el fútbol, para el de béisbol, etc. Si son atletas jóvenes, obviamente irán a la escuela. Y ese es el problema, el retorno a la escuela. El retorno a la escuela, un atleta que está sintomático, número uno, no debería de asistir hasta que el médico dé la autorización. Ese retorno nuevamente a la corriente escolar va a ser paulatino, de poquito en poquito. Tal vez el atleta va y solamente toma una clase y se retira, o solamente está hasta el mediodía y se retira. Y a medida que él vaya progresando en su recuperación, se puede ir quedando pues, por mucho más tiempo. Es probable que vaya a necesitar tutoría y el descanso para estas personas es muy primordial. De hecho, el atleta debe dormir sus 8 horas y como todo el mundo sabe, cuando la persona está durmiendo es cuando todos los atletas, todo el cuerpo, ¿verdad? Se recupera y se reconstruye al mismo. Observación. Los atletas pueden tener, o estas personas que recibieron un golpe a la cabeza pueden tener problemas de concentración. Y el retorno, problemas de concentración, problemas de tratar de seguir lo que están haciendo. De hecho, yo tuve un atleta que él cayó al piso, no recuerdo si fue que se resbaló o tropezó. Cuando él se dio con la cabeza en el piso, él al otro día, él no se acordaba a hablar inglés. Bien raro. Él era completamente bilingüe y no se acordaba nada, absolutamente nada de cómo hablar el segundo idioma. Paulatinamente fue progresando. Ahora mismo está en la universidad, pero paulatinamente fue progresando. He visto atletas que cognitivamente están bien, ellos pueden tener una conversación completa, normal contigo, pero en el momento de caminar están completamente descoordinados. A lo que voy manifestando es que la presentación de los atletas va a variar dependiendo de su trauma. Hay atletas que van a hablar bien lento, pero lento, tipo cámara lenta, cuando ellos se vayan a ir moviendo, y hay algunos que comenzarán a poderse al movilidad. Te mencioné muchas presentaciones las cuales tú puedes encontrar con el atleta. No hay una en específica para yo decirte, esa es la clásica de una concusión, porque pueden ser todas a la vez. Así de difícil es la cosa. Los retornos al juego, o cuando el atleta vaya a retornar a juego, estos atletas tienen que retornar a juego por 6 etapas. No es que llegue inmediatamente y pueda entrar a juego. Número 1. Número 2, el atleta va a entrar a juego, tiene que estar completamente asintomático. Completamente asintomático. En este caso en particular, él recibe un golpe en la cabeza, él no dijo nada. Él estuvo con dolor de cabeza toda la semana, practicó,
tenía mareo, náusea, no dijo nada, y cuando fue a jugar el próximo sábado convulsó en el parque, en la primera jugada. Retorno a juego, obvio. Si tenemos alteración de conciencia, convulsiones, podemos encontrar síncope, desorientación, dificultad a hablar, pobre coordinación. Esto puede surgir espontáneamente. Bandera roja, este paciente tiene que ir nuevamente a sala de emergencia. Es altamente recomendado el descanso. Si el atleta va a descansar, es descanso pasivo, no es descanso activo. Descanso pasivo es no hacer nada. Descanso activo es que el atleta puede hacer algún tipo de actividad física. Son dos tipos de descanso. Como te mencioné, la actividad cognitiva y los estímulos pueden alterar la condición. Se recomendaba que el atleta, después del golpe, limitara por completo el estímulo de computadora, teléfono, el texteo, la música, etcétera. Pero se vio con los estudios que esos atletas que los inhibían de esos estímulos entraban mucho más rápido en depresión. Lo que se recomienda actualmente es que estos atletas tengan una cantidad de actividad limitada a esos estímulos para que esas neuronas puedan tener el descanso adecuado. Aquí tenemos una serie de guías de cómo vamos a integrar a esta persona nuevamente a la actividad física. Vamos a hacer, número uno, obvio, no vamos a hacer ningún tipo de actividad física hasta que el médico dé la autorización para poder reingresarlo nuevamente a juego. El paso número dos, siempre y cuando esté asintomático, este paciente va a hacer alguna actividad aeróbica de bajo impacto y de intensidad baja y de poca duración. Lo podemos hacer en diferentes secciones. Paso número 3, este atleta puede hacer algún tipo de actividad, algo estructurado. Lanzar un balón, si fuera voleibol, tal vez un saque o un voleo, o algo sencillo. No vamos a entrar a la cancha tal cual. Nuevamente, si el paciente es asintomático, si el paciente se encuentra asintomático o presenta algún síntoma durante esa actividad física, retorna a la etapa anterior, que era, como te acabo de mencionar, voy para atrás, una actividad física moderada. O en la actividad física moderada presenta algún síntoma, pues entonces nuevamente va a la etapa número 1, que es un descanso completamente pasivo. Y así sucesivamente tenemos, ¿verdad?, nuestros atletas en cual vamos a entrarlos poco a poco al terreno de juego. Ya posteriormente, en la etapa número 4, esta paciente está en cancha, no vamos a estar jugando competitivamente. Si no tenemos síntomas, podría, entre paréntesis, nuevamente entrar al terreno de juego bajo observación. No sé si Gustavo me estoy yendo. ¿Alguna pregunta? Sí. Estoy aquí. Excelente. A grosso modo, estas son las referencias, la NATA, CDC, a fútbol, la Liga Nacional de Fútbol Americano, que de hecho tienen un programa bien grande que tiene que ver con concusión. Hay mucha literatura en el CDC, y algo que se me iba a quedar que era importante y se me acaba de olvidar. Bueno. Te pregunto, ¿qué sería un error desde el punto de vista, o sea, qué tú has visto que tú considerarías un error a la hora de evaluar a un paciente que recibió una lesión traumática a la cabeza y tiene signos que no sean tan obvios? O sea, ¿cuál errores tú has visto a la hora de valorar este paciente que tú hubieses dicho, no, yo no hubiese tomado esa decisión? Me acordé de lo que se me olvidó y me lo acordaste ahora. Si yo tengo un paciente de fútbol americano y tiene un golpe a la cabeza bien fuerte y tiene dolor de la cervical, no quites el casco.
el casco se queda ahí. Solamente quítale el face mask. E inmoviliza el paciente tal cual como te lo vas a llevar con las hombreras puestas y con el casco puesto. Las hombreras le van a levantar un poco la cabeza y con el casco tenemos espacio para mantener una vía de aire abierta. No vamos a manipular ese paciente, quitar ese casco, quitar esas hombreras, hay que manipularla mucho. ¿Y cómo Lo se podemos movilizar tal. eso? Se necesitarían, hay que cortar las hombreras, hay que cortar el strap de las hombreras. Necesitaríamos como 4 personas para poder, 1, inmovilizar las cervicales, 2, quitar el casco, 3, poder entonces quitar las hombreras, 6 personas adicionales. 6 personas en total. Lo pudiéramos hacer en el field, pero es O en el complicado. hospital, o en el hospital. O en el hospital. ¿Cómo Yo me lo sería? llevo así tal cual. Entonces, Yo me lo llevo como... sea donde sea que esté el paciente, donde decidamos quitar las hombreras y quitamos todo, ¿cómo se quitaría entonces las hombreras? Yo no juego fútbol, yo no tengo idea de... Yo entendí muy bien la parte de cortar, entendí esa parte. Ahí estamos bien, yo corto. Pero... Ok, hay que soltar las hombreras, pero las hombreras son diferentes estilos. Hay que soltarlas o cortarlas, todos los straps. Si lo puedes soltarlo todo, lo sueltas todo. Hay algunas que abren de frente como si fuera un chaleco, tal cual. Hay algunas que se van a tener que salir por arriba, por la cabeza del paciente. So que ahí sí que tiene que haber una persona aguantando las hombreras, una persona haciendo control cervical de frente y el que está a la cabeza recibiendo las hombreras también haciendo control cervical. A medida que vaya pasando las hombreras por el que va controlando las cervicales de frente, pues el que está atrás lo va captando y es un proceso. Y ahí se saca las hombreras. Y posteriormente, pues el casco, ¿no? Entonces Haciéndole, ¿verdad? debe haber un Digo, líder. el casco va primero. Un líder que sea el que esté, que debe haber un líder que debe ser la persona que debe estar entonces guiando paso a paso cómo se va a hacer de forma que haya una transición del equipo hacia afuera. Importante quitar el face mask porque ahí vas a controlar la vía de aire. Okay. Esos face masks, algunos tienen un seguro que tú aprietas y el tornillo sale completo y hay otros que tú lo tienes que cortar. Vienen unas tijeras que tú le arrancas esa pieza y sale el face mask completo. La pregunta que tú me hiciste, ¿qué es repítemela de nuevo? Un error, algo que hayas visto a la hora de valorar al paciente. Claro, en muchas ocasiones tú te has visto en el escenario donde tú estás trabajando en el evento y lo que tú dices es final, así que no hay discusión, pero has visto otro escenario donde alguien ha tomado una decisión que tú dirías, esto es un área controversial o Sí, es un sí. error o un error que es fácilmente, porque le hiciste mucho énfasis a la forma en que le hacen las preguntas y a la forma en que evalúan el paciente y, por ejemplo, que alguien esté siguiendo los pasos tal y como los está leyendo y cuando esté haciendo el examen tú digas, es que esto no debió haber sido de esa manera. Hiciste los pasos correctos, pero no lo hiciste de la forma correcta. A ver si me entiendes. Ok. Voy aquí a Puerto Rico y después salimos en otros eventos. En Puerto Rico tengo un problema. Número 1, la gente no te deja trabajar con el paciente. Número 2, una vez que tú lo estás evaluando, las personas contestan por el paciente. Otro problema que tenemos en Puerto Rico es que hay papás que son médicos, pero dejan de ser médicos para ser espectador. Y entonces, yo soy bien diferente con el médico. El médico, usted está aquí, vamos a trabajar con el paciente, pero a veces el papá quiere que entre a juego sin importar, ¿verdad? El nene se está viendo mal. Ahí tenemos un problema. 2, la gente se cree que el concussion solamente es la respuesta pupilar. Mira para arriba, para abajo, tráeme el pen-line. Mira, no estamos bien. Ese es el error más común. Lo veo en todos los eventos y en todas las situaciones, en todos los deportes. Sí, hay reflejo, pero pupilar. Puede ser un hallazgo mucho más sutil que si no estás buscando ese hallazgo no lo vas a encontrar.
En otras palabras, si no sabes lo que estás buscando, cuando lo encuentres no lo vas a ver. Sí, o peor, no lo vas a encontrar, punto. No sabes lo que estás buscando y cualquier cosa te va a decir que está bien o que está mal. Va a validar lo que tú quieras creer porque no tienes una referencia. Ahora, saliendo de Puerto Rico, en Estados Unidos hay ley en donde hay una persona encargada de la salud deportiva del evento, y si esta persona dice ese atleta no entra, no entra, y ese atleta va directamente a sala de emergencia a ser evaluado. Así tal cual. Pues En mi ojalá experiencia en Puerto Rico, pues obviamente eso no existe. bueno, ojalá esperemos que en un futuro eso, ¿verdad?, pueda mejorar aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos y en otros países desde donde nos escuchan. Eduardo, ¿algún punto con el que quieras terminar? La responsabilidad no es transferible y muchos atletas ya saben las preguntas. Hay unas preguntas clave, los meses, los días, los años, los números. Ya ellos se las saben, las contestaciones. No le hagas las mismas contestaciones, las mismas preguntas que vas a encontrar en la literatura. Trata de Cómo fue que tú me hacer dijiste preguntas una vez? abiertas. El que tú me contaste una vez, ¿cómo tú llegaste allí caminando? Y él dice, sí, caminando. ¿Cómo fue Ajá, que tú le sí, diste? ¿Cómo fue la pregunta que tú le diste? ¿Cómo tú llegaste hasta aquí? Y él te dijo caminando. Y tú lo habías pues cargado. caminando. Sí, sí, ok, sí, ese fue flag football. Sí, esta muchacha recibe un golpe y la tengo en la camilla y la conozco de otro deporte. Y le pregunto, ¿y cómo tú llegaste aquí? Y ella me dice, pues, caminando, así, caminando, pero llegaste, esto es otra pregunta que yo le hago, ¿tú llegaste aquí solo o te trajeron? Eso también, si se acuerda, ¿no? No, pues yo me levanté, yo llegué aquí, yo voy para juego, yo no, lo gano. Si yo te cargué, te traje hasta acá. No se acordaba lo que Y había el de los pasado. papás. Y cuando viene el papá caminando y antes de que llegue, tú le preguntas, ¿quién es ese? Cuéntanos ese. O si papá no está presente, yo no le pregunto, yo no hago una pregunta abierta. Yo no le pregunto, ¿ese es tu papá? Yo le pregunto, ¿quién es él o quién es ese? Obviamente, si conozco al papá, pues le señalo a otra persona. Para Pero, que él me pueda, ¿verdad?, explicar. porque Si son pediátricos, tú me contaste el que la persona lo estaba viendo y después de un par de segundos te dice, mi papá. Pero como que no te lo dijo de ay, momento. no, sí, él no sabía, él estuvo casi como 20 segundos mirando, ese es mi papá, Bueno, en el rato. Sí, ese nene estuvo bien malito. Eduardo, Ese nene. muchísimas gracias eh, por el tiempo que nos dedicaste. Gabriel Soria nos comenta, ante un trauma craneoencefálico deportivo, vale la pena emplear la escala de Glasgow. Bueno, Claro, sí, sí, cualquier sí, escala que te sí. sirva medir la tendencia, que es lo importante. El problema no es el valor, el problema es la tendencia. Y es posible que tenga 14 si está confundido. De hecho, puede estar alerta, consciente, orientado y no es hasta un rato que te das cuenta. Tú quizás le haces la puntuación y lo clasificarías 15 de 15 y quizás al rato, cuando la persona te hace alguna otra pregunta, es que tú dices, espérate, está confundido. Porque la persona de inicio no necesariamente te tiene que mostrar un déficit obvio. Puede ser a veces sutil y si no estás manteniendo esa conversación a la expectativa de que en efecto esto pueda estar ocurriendo, se te puede pasar por alto. Entonces ahí Y, y, estarías y por otro lado, ¿de dónde fue 15 de el número X que te haya dado de Glasgow? ¿De dónde lo sacó? ¿Cómo llegó a la puntuación? El Claro, desglose. porque lo más quizás común es la desorientación. Obviamente, si tiene un déficit motor, ya sería algo diferente, ¿verdad? Si apertura de los ojos, muchas veces el componente verbal, el que uno ve, es la confusión, porque la apertura de los ojos y la respuesta motora se ve intacta. Si ya yo estaría viendo un 13, un 12, estaría pensando en otras cosas más severas. No es un trauma severo, pero estaría preocupado por una patología, estaría pensando en algo focalizado, estaría pensando quizás en algún sangrado. Algo. O sea, Sí, es cierto lo que él dice, que eso es dinámico y que va a ser cambiante, exactamente. Él está escribiendo que la situación del paciente suele ser muy dinámica
Y sí, porque el paciente de cada, como lo evaluamos, o cada 5, o cada 10, o cada 15, dependiendo de la literatura que tengas al frente, es probable que tengas un cambio bien grande. De que estás hablando con él a que él no se acuerda dónde está y uno no sabe quién es. Eso lo he visto. Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo y espero que podamos hablar de otras lesiones deportivas. Sé que es un tema de tu Pues claro, y pues preferencia. espero que Argentina hayan entendido mi jerga. Sí, no, estoy seguro que sí. Y ahí nos enviarán los comentarios. Esto se dice de esta manera. Perfecto. Eduardo, nos vemos pronto. Te me cuidas. Un abrazo Ay, a distancia dale, de comunicamos. conexión. Te me cuidas. Gracias a todos ustedes. Bye bye. Muchísimas gracias.